excéntrica respecto a las demás capitales europeas y a la existencia de otros grandes núcleos alemanes, la localidad disfrutaba de una gran ventaja geográfica. Se encontraba a las orillas del río Sprea, cerca de su confluencia con el Havel, un afluente del Elba, lo que permitía conectar la ciudad por vía fluvial con el Mar del Norte. En el punto de convergencia de los dos ríos se construyó la fortaleza de Spandau, para la defensa de la ciudad. Federico Guillermo Hohenzollern se convirtió en el primer gran soberano de Berlín. A mediados del siglo XVII, su extraordinaria clarividencia hizo que afluyeran a la ciudad los emprendedores hugonotes franceses y los judíos austríacos, inaugurando así una larga tradición de tolerancia y de apertura hacia los recién llegados. Frente al castillo de Charlottenburg se alza el monumento ecuestre dedicado al gran elector. Este castillo fue construido como residencia campestre para Sofía Carlota, esposa de Federico I, primer soberano designado con el título de rey de Prusia. Además del castillo, en Charlottenburg se alzan el pabellón Schinkel y el Belvedere, o Casa de Té. La gran tradición militar de Berlín comenzó bastante pronto, en la primera mitad del siglo XVIII, en tiempos del rey sargento Federico Guillermo I. La otra gran tradición de la ciudad, la cultural, se debe a Federico II el Grande, auténtico padre de la patria, quien en pleno siglo XVIII convirtió Berlín en un centro de importancia europea. Federico II fue admirado por los filósofos franceses que veían en él al prototipo de soberano ilustrado. Las estancias reales comprenden algunos salones para recepciones de excepcional belleza, entre los que destaca la Goldene Gallery, considerada uno de los mejores ejemplos del rococó alemán. Y además, el Porcelain Cabinet, que alberga una rica colección de jarrones chinos. Otra figura tutelar de Berlín y de Alemania fue Bismarck, primer ministro de Guillermo I, bajo cuyo liderazgo se proclamó el imperio en 1871 y se dio comienzo a la gran industrialización. En la década de los años 20, pese a la derrota militar y a la crisis económica y política, Berlín alcanzó el cenit en los campos de la cultura y el arte, y su población llegó a los 4 millones de habitantes. El Reichstag, hoy parcialmente reconstruido, fue la sede del Parlamento alemán y evoca una oscura historia de incendios y de horrores ligados al ascenso de Hitler al poder. La zona en la que se halla este edificio es la que más ha cambiado a causa de los desastres de la guerra y de la construcción del muro, hoy derruido, que ha alterado todas las relaciones urbanísticas y creado inmensas franjas de tierra de nadie. Por ejemplo, el Unter den Linden, la gran avenida que era y sigue siendo el eje geográfico de Berlín, en nada recuerda aquel centro vital que fuera antes de la guerra. La misma puerta de Brandeburgo, en otros tiempos un hormiguero de personas y de vehículos, aún debe recuperar su función de bisagra entre el centro y las zonas residenciales.
Berlín, más que Londres y París, se caracterizó siempre por su carácter industrioso y, por lo tanto, con una clase obrera fuerte y bien organizada que la hacía bastante más turbulenta, indómita y variopinta en el plano social que las demás capitales europeas, decididamente más burguesas. El desarrollo industrial y urbanístico de la ciudad tuvo tal fuerza que se convirtió en el motivo conductor y tema de su arte y de su cultura. Todo ello quedó plasmado en el expresionismo, la forma artística de esa realidad. En Berlín todo sigue siendo doble. Los centros de poder, los lugares de diversión, la vida económica. Aquí vemos el ayuntamiento de Schöneberg, en la parte oeste, y el ayuntamiento rojo, en el área este. Dos símbolos de este desdoblamiento. El recosido de las dos partes constituye un apasionante reto para urbanistas, economistas y políticos. Durante los últimos años, el IBA, la Exposición Internacional de Arquitectura, ha realizado una seria tentativa a este respecto, proponiendo diversas indicaciones válidas para la reconstrucción del sector oeste de la ciudad. Las distintas realizaciones de arquitectos de todo el mundo, entre los que se cuentan Aldo Rossi, Charles Moore y Bob Krier, constituyen algunos ejemplos de las posibles soluciones urbanísticas, incluso a gran escala. Cerca de Checkpoint Charlie, el célebre paso fronterizo actualmente desmantelado entre los sectores estadounidense y soviético de Berlín, quedan aún restos superdecorados del muro que tal vez algún día conformarán una especie de museo de la irracionalidad humana. Aquí, el contraste entre las dos realidades es muy vivo, debido también a la proximidad de la Friedrichstraße, en otros tiempos, el corazón de la ciudad. Muy cerca de allí, la puerta de Brandeburgo todavía marca una frontera psicológica, subrayada por la diversidad física de los barrios que convergen en ella. La puerta fue construida a finales del siglo XVIII por el arquitecto Langhans, quien se inspiró para su diseño en los propileos de la Acrópolis de Atenas. La cuadriga, con la diosa de la victoria, ha sufrido diversas vicisitudes y ha presenciado todos los acontecimientos oficiales de la ciudad. Durante la Segunda Guerra Mundial fue destruida, siendo sustituida en 1958 por una copia. Pese a la fascinación que despierta la puerta de Brandeburgo, Pariser Platz y el barrio que la rodea son absolutamente anodinos. Todos los palacios que había a su alrededor fueron destruidos durante la última guerra. Mientras que por la parte oriental la puerta constituye el acceso monumental al Unter den Linden, por la parte occidental la calle cambia de nombre y se convierte en la Straße 17 de Junio, que atraviesa el Tiergarten, el parque urbano de Berlín, dominado por la columna de la Victoria. Esta avenida continúa hasta una gran plaza moderna, la Ernst-Reuter-Platz, rodeada de edificios espectaculares, entre los que destaca el rascacielos de la Telefunken. Ahí se halla el patrón por excelencia, el gran Federico, colocado en el centro de la avenida que tanto contribuyó a embellecer. Frente a él, la universidad dedicada a la memoria del gran pensador y lingüista Wilhelm von Humboldt, quien a comienzos del siglo XIX sentó las bases organizativas de la universidad moderna. Aquí enseñaron Fichte, Hegel, Einstein. Al lado, la histórica Biblioteca Estatal. Recorriendo el Unter den Linden, pueden admirarse los principales edificios históricos de la antigua Berlín, muy sugestivos por el hecho de que han sobrevivido en un ambiente urbano fuertemente transformado. Uno de estos lugares es la Bebelplatz,
el Forum Frederikianum, proyectado por Federico el Grande, que comprende la iglesia de Santa Edvige, la antigua biblioteca real y el Teatro de la Ópera. El histórico Café de la Ópera recuerda el carácter voluptuoso de la ciudad, rico en gracias, habladurías y placeres de todo tipo. El Zoe Gauss, o Arsenal, es el mayor y más hermoso de los edificios barrocos de Berlín. Su construcción data de finales del siglo XVII a partir de un proyecto de Schluter, autor también de las máscaras de los guerreros que decoran el patio. Siguiendo por la avenida, encontramos la Neue Wache, sede de la Guardia Real, un edificio de principios del siglo XIX, obra de Schinkel. Cerca de ahí se halla el Museo Schinkel, dedicado a las obras del arquitecto, al que más que cualquier otro se debe el aspecto monumental de Berlín. En ese mismo barrio destaca una joya urbanística, Platz der Akademie, en la que se alza el Schauspielhaus, otro notable edificio neoclásico de Schinkel que actualmente es utilizado como sala de conciertos. Gracias a las cuidadosas reconstrucciones, admirando estos rincones de Berlín, puede tenerse una idea de la gran ciudad europea que a caballo entre los siglos XVIII y XIX era descrita como una de las más hermosas y modernas del continente. Berenstraße ha vuelto a abrir sus puertas un viejo hotel, el Gran Hotel, en cuyo interior se ha reconstruido fielmente uno de los cafés clásicos de la ciudad, el Café Bauer. En la Friedrichstraße y sus alrededores aún son evidentes las señales de la guerra que ejercen una siniestra fascinación, sobre todo si tenemos en cuenta que aquí es donde se alinean los famosos teatros del Berlín de preguerra, el Metropoltheater, el Deutsches Theater y el Berliner Ensemble, fundado por Bertolt Brecht. Esa misma oleada de fascinación triste y afectuosa emana de los viejos locales de varietés, de los bares un poco pasados de moda y de las salas de baile del Berlín Oriental. La avenida del Unter den Linden
acaba en el puente del castillo, proyectado también por Schinkel, quien asimismo es el autor de las esculturas que lo decoran. Esta es la isla de los museos, el espectacular complejo iniciado en 1830 por Schinkel y que comprende, además del Altes Museum, realizado por él mismo, la National Gallery, el Neues Museum, el Mode Museum y el célebre Pergamon, que por sí solo bien merece una visita a Berlín. Este complejo, que fue ideado para exponer al público la colección de arte de los soberanos Hohenzollern, ha ido enriqueciéndose paulatinamente con otras donaciones y con el material procedente de las excavaciones arqueológicas que realizaron en Oriente Medio expediciones alemanas. El Pergamon Museum cuenta con diversas secciones de arte antiguo, grecorromano, oriental y egipcio, pero su fama internacional reside en las reconstrucciones de edificios monumentales asirio-babilonios, como la Puerta de Istar y las paredes de la Calle de las Procesiones. Sin embargo, las piezas más sobresalientes del museo son el altar de Pérgamo y la Puerta de Mileto, procedentes de excavaciones realizadas en Turquía. El altar de Pérgamo del siglo II a.C. está reconstruido en el interior del museo con la escalinata y los elementos originales. La decoración esculpida, que mide 120 metros de longitud, representa escenas de gigantomaquia. La puerta del Ágora de Mileto, con 2 órdenes de columnas, se remonta al siglo II después de Cristo. Ambas obras constituyen espectaculares testimonios de las civilizaciones griega y romana en Asia Menor. En la Marx-Engels-Platz, donde se alzaba el viejo castillo, destaca el Dom, una iglesia del siglo XIX que se refleja en los cristales del nuevo Palacio de la República, antigua sede del Parlamento de Alemania Oriental. En la isla de los museos y en la orilla derecha del Spree se alzaban los 2 antiguos centros de Köln y Berlín, que dieron origen a la moderna Berlín. Esta es también la zona de la ciudad que resultó más dañada durante la guerra. En la actualidad, la casi ausencia de edificaciones domina el lugar. Detrás del Parlamento y del río Spree hay una serie de descampados verdes o empedrados en los que se alzan esparcidos los restos de otras épocas. Entre estos se encuentra ahora el grupo escultórico de Marx y Engels en la plaza dedicada a ellos, y la decimonónica fuente de Neptuno con figuras femeninas que representan los 4 grandes ríos alemanes. También adquiere un mayor relieve la Marienkirche, una iglesia del siglo XV muy reconstruida en los siglos posteriores, y el denominado Ayuntamiento Rojo, debido al color de los ladrillos que lo revisten. La torre de la televisión, de 365 metros de altura, anuncia el lugar posiblemente más mítico de la Berlín de antes de la guerra, Alexanderplatz, de la que no queda prácticamente nada, aparte de la animación y el sentimiento de centro urbano que conserva el lugar, si bien con un aspecto muy distinto.
se alzaban edificios populares y los locales descritos por Döblin en su novela sobre Berlín, Berlin Alexanderplatz. De todo ello, el símbolo moderno más emotivo es el monumento a la Trümmerfrau, la mujer de las ruinas, dedicado a las miles de mujeres que en el Berlín apocalíptico de 1945 removían las piedras y los ladrillos de los edificios destruidos. A orillas del Spree ha sido reconstruido un rincón del viejo Berlín, el Nikolaiviertel. En la atmósfera entre romántica y ficticia que rodea el barrio se encuentran algunos palacios del siglo XVIII, talleres de artesanos, restaurantes y la Nikolaikirche, construida en el siglo XIII y considerado el edificio más antiguo de Berlín. Después de ver la Nikolaikirche en su contexto, la Marienkirche, algo posterior, parece aún más provisional, con su nuevo entorno de arquitecturas ultramodernas. A vista de pájaro, lo viejo y lo nuevo, separados tan drásticamente, parecen exorcizar el pasado. La ciudad del Far West predomina sobre los fantasmas prusianos e imperiales. Puede advertirse el mismo esfuerzo por descontextualizar el pasado. Desde lo alto, Breitscheidplatz es otra versión más brillante y comercial de Alexanderplatz. En el centro de una arquitectura aséptica, destaca lo que queda de una de las catedrales de Berlín, la Gedächtniskirche. Frente a ella, el Europa Center, un enorme complejo comercial y de diversión que constituye una de las atracciones del Berlín contemporáneo. De este lugar parte la Kurfürstendamm, la calle de las tiendas, de los cafés y de los desfiles. Uno de los puntos focales de Breitscheidplatz es la fuente del globo terrestre, conocida por el sobrenombre de albóndiga de agua, a causa de su forma. No lejos de allí se encuentra el famoso Zoo de Berlín. En el interior del Europa Center existe un fascinante reloj de agua denominado reloj del tiempo que pasa. De la plaza parte otra calle comercial, la Tauentzienstraße, en la que se encuentra uno de los mayores y más surtidos almacenes de Europa, el KDW, o Kaufhaus des Westens. La Kurfürstendamm, o calle del Príncipe Elector, existe desde hace casi un siglo, y pese a su casi destrucción durante la guerra, se ha convertido de nuevo en el principal lugar de paseo, no solo de Berlín, sino de toda Alemania.